Hola, soy Laura y les doy la bienvenida a mi rincón literario. ¿Alguna vez se han preguntado qué otras sirenas hay en la literatura además de la sirenita? Hoy vamos a nadar en las aguas de la literatura para indagar esta cuestión tan mágica e interesante. Vamos a empezar entrando en contexto y sumergiéndonos en el mundo marino donde habitan las sirenas y vamos a intentar definir qué es una sirena. Y digo intentar porque la verdad es que las apariciones que han tenido a lo largo de la mitología y la literatura han sido bastante variadas y flexibles. Nunca ha aparecido un único y exclusivo tipo de sirena, sino que se han recreado bastante de maneras distintas. Para empezar, la mitología de la palabra sirena significa atadura o ligadura, emulando el hecho de que son aquellas que atan a su amado o a su víctima a través de su canción y hechizo seductor, o al menos así se ha entendido en muchos análisis que se han hecho. Probablemente ya muchos hayan escuchado sobre las sirenas de la mitología griega, las del viaje de Ulises en la Odisea, que no tenían esta figura que estamos tan acostumbrados a ver con una cola de pez, sino que eran mitad mujer y mitad ave. Sin embargo, no son necesariamente las primeras sirenas o no es exactamente el pleno origen mitológico de la sirena. Resulta que incluso antes, más antiguo, había un mito sirio de un personaje, una diosa llamada Astragatis, y que se la conocía como Derceto para los griegos, y esta mujer resulta que fue convertida en mitad pez, mitad mujer. Luego voy a hundirme más profundamente en ese mito para sacarle unos aspectos que son bien interesantes. Ahora si nos vamos un poco más al norte, nos vamos a la mitología irlandesa, vamos a encontrar también historias de unas criaturas bastante similares a lo que representan las sirenas, que son las selkis, mujeres con piel de foca, y los merrows, que también son habitantes del mundo marino. La mayoría son mujeres, pero también existen merrows masculinos. Entonces, bien interesante porque en muchas de estas leyendas ellos pueden vivir bajo el agua debido a que tienen alguna prenda especial que les permite esto. En el caso de las Selkis, muchas veces en las historias, si digamos un hombre quería casarse con una de ellas, le quitaba esta piel de foca, entonces ella ya no podía volver al mar. Sin embargo, si ella recuperaba la piel de foca, podía regresar al mar, y es algo ligeramente similar con los merrows. Incluso es bien curioso el hecho de que si nos vamos al inglés, la palabra con la que se conocen a las sirenas es mermaid, y etimológicamente significa algo diferente, doncella del mar, y muestra cómo este hecho de el océano, el mar, está intrínseco dentro del significado de lo que es una sirena. Por otro lado, en la mitología nórdica, escandinava, tenemos a las Asradi, que eran unas mujeres muy pálidas que vivían en el agua, y a veces en breve parpadeo de tiempo los marineros las divisaban, no sé, en la espuma del mar, en las aguas, en las rocas, pero casi no se cuentan estas historias y era muy poquito que se podían divisar. Y también en la mitología oriental japonesa, resulta que las sirenas había un mal presagio si eran capturadas por un pescador y no se devolvían al mar, y esto también aplicaba para la mitología china. De hecho, es bien interesante porque en las leyendas chinas se dice que las lágrimas de sirena creaban perlas, y también hay alguna que otra leyenda que cuenta, oriental, que cuenta que al comer la carne de sirena la persona se vuelve inmortal. Entonces también tenían una significancia para el lejano oriente y existían historias de sirenas por ese lado. En todo caso, ¿qué es lo que todas estas historias, todas estas maneras de comprender a las sirenas en la mitología, que es de donde surgen, qué tienen en común? Que habla de una figura mayoritariamente femenina, también puede ser masculina, pero en la mayoría de historias es femenina, ligada con lo acuático, el agua, pueden ser los ríos o los lagos, pero principalmente el mar y el mundo oceánico, con cierta clase de poderes ligados a
el mar, pues tener la habilidad de nadar, sumergirse o respirar bajo el agua en muchos casos, y un conocimiento o un saber que va más allá de lo mortal, lo mundano, lo humano y el mundo de la tierra donde vivimos. Por ende, para comprender lo que es una sirena, yo me iría a buscar entender la simbología oceánica o que tiende a significar en el imaginario colectivo lo que es el océano y el mar, y este tiende a representar lo que es el mundo inconsciente, las emociones, lo desconocido, incluso la fantasía y el sentimentalismo. Por aquí, para ver la imagen que se tenía de la sirena, que ya se había recogido y trabajado desde la mitología, pasando por todas las imágenes y representaciones visuales medievales. En el siglo XIX hay un poema de Tennyson que muestra mucho esta imagen y percepción que se tenía de la sirena. Entonces todos los seres que están en los traslúcidos musgos del fondo oceánico se enroscarán silenciosamente a mis pies de plata, mirando hacia arriba buscando mi amor. Y cuando yo cantara alegremente desde lo alto, todos los seres blandos, ahorquillados y con cuernos se asomarían a la honda esfera del mar y mirarían abajo buscando mi amor. Si bien estuvimos revisando el tema de que las sirenas, al parecer, por su mitología y simbología, cargan con un poder que va más allá, por un dominio de lo inconsciente, quizá un dominio del mundo emocional, debido a su conexión con el mar y el océano, hay algo que se tiende a asociar tal vez de melancólico o una especie de pérdida asociado también al constructo de las sirenas. Y es que en muchos casos lo que es una sirena se asocia con lo que es una maldición. Y para eso voy a volver al mito que les conté de la primera sirena mitológica de la mitología siria, a Astragatis y Derceto para los griegos. Resulta que ella había asesinado a su esposo y ella por eso se había lanzado al mar por el sentimiento de culpa. Sin embargo, a ella la maldijeron de no morir, sino que permanecer eternamente viva, pero con un cuerpo mitad pez, mitad mujer. También hay una historia bien famosa, la leyenda es originalmente francesa, que cuenta la historia de Melusina. Es bien curiosa porque no es precisamente únicamente una sirena, sino que también es muy asociado con el imaginario de la serpiente, los dragones, se considera muchas veces una mujer dragón, pero también va muy de la mano con esta mujer serpiente y el algo poderoso y oculto. Esta historia cuenta cómo una mujer que se había casado con un hombre tenía 3 hijas, una de ellas era Melusina. El hombre había abandonado me imagino que a la esposa y a las niñas. El caso es que Melusina lo quiso castigar y ellas tres, las 3 hijas y Melusina, bueno, las 2 hermanas de Melusina y Melusina, lo encerraron, y al ver esto la madre de Melusina se enojó mucho porque le pareció muy cruel lo que habían hecho y las maldijo. La maldición de Melusina consistía en que cada sábado o fin de semana se convertía en serpiente de la cintura para abajo, mientras que pues de la cintura para arriba seguía con su forma de hermosa mujer. Ella un día conoció a un hombre muy atractivo en el bosque y bueno, como siempre ocurre en estas historias medievales, así como Aurora y Philip en La Bella Durmiente bailando en el bosque, se enamoraron, y el caso es que ella le dijo, mira, yo sí me caso contigo solamente si me prometes que no me vas a ver los sábados. Y él le dijo, sí, dale, de una. Entonces ellos tuvieron una relación bonita, se casaron varios tiempo, estuvieron juntos, hasta que un día le entró mucho la curiosidad, la vio y se dio cuenta que era serpiente de la cintura para abajo. Entonces, pues todo terminó bastante mal. Les recomiendo buscar el mito si quieren detallar más qué fue lo que pasó con Melusina, los hijos de Melusina y toda esta historia. Por otro lado, hay una historia que ya no es precisamente una maldición, pero sí tiene que ver mucho con la tragedia, la pérdida, que se trata de una sirena llamada Liban. Luego le cambiaron el nombre. Esta leyenda es de Inglaterra. Antes se llamaba Liban y ella venía de Irlanda. Resulta que en una terrible inundación toda su familia murió
y a ella la arrastró el agua hasta el mar, donde terminó en una cueva en el mar. Y pasando y pasando, pasando el tiempo, ella de tanta soledad estando en esa cueva en el mar, se puso a rezarle a Dios y al rezar le pidió que la convirtiera en pez, lo cual sucedió a medias porque quedó convertida mitad pez, mitad mujer. Esta historia es bien curiosa porque mezcla el tema del paganismo con las religiones judeocristianas. Entonces ahí se ve cómo se estaba dando esa evangelización y esa mezcla de lo pagano con lo religioso. Y de hecho esta sirena es bien curiosa porque a diferencia de muchas que son más hostiles, que atraen a los hombres a su muerte, esta en cambio fue santificada, ya que unos marineros religiosos la encontraron y recibieron un mensaje divino que debían llevarla a una iglesia y santificarla. Entonces así fue como le cambió el nombre. Curiosa esa historia y como muestra también el hecho de que no fue precisamente una maldición en el caso del Líbano, pero sí fue una intervención divina que vino del más allá o del cielo, como se le llame. Y bueno, a veces las sirenas son mujeres que nacen como mujeres y luego se terminan convirtiendo en sirenas. O sea, hay algunas sirenas que no nacen siendo sirenas dentro de la mitología y de las historias y simbología de sirenas. Pero lo que esto sin duda representa es el hecho de que en muchas ocasiones, a pesar de que las sirenas tengan esta conexión con el mundo espiritual, el mundo del mar, a veces el no poder acceder a lo terrenal o al mundo humano puede representar dolor o sufrimiento para ellas. Y todo esto me lleva a pasar a las siguientes aguas de nuestro análisis, que viene a ser, ¿son acaso un símbolo de amor imposible? ¿Hasta qué punto las sirenas representan amor imposible, amor a distancia que no se puede dar? Las sirenas no solamente van a representar cuando dos seres están enamorados y no se pueden unir, sino que también pueden estar representando esa especie de deseo de fusión que hay entre lo material y lo espiritual, o el mundo terrenal y humano y el mundo acuático y del sentimiento puro. Entonces, razón, emoción, esa polaridad que a veces es tan infusionable o a veces nosotros como humanos sufrimos al sentir que no podemos conciliar. Bueno, aquí ahora hablando de la parte más romántica de las sirenas, cabe destacar que pues una representación muy clara de este amor imposible, amor inconsumable, se ve muy claro en la historia más clásica de Hans Christian Andersen, La Sirenita, o bueno, la historia más común y conocida de sirenas. La Sirenita es a las sirenas lo que Drácula es a los vampiros. Esta historia fue escrita en 1837, o sea, ya eran casi mediados del siglo XIX. O sea que ya aún así hay mucho imaginario, muchas historias o poemas y leyendas contadas sobre sirenas, de las que Hans Christian Andersen tomó su inspiración para crear esta historia tan trágica y bonita. También hay una leyenda inglesa de un joven, el joven se llamaba Luti, y él se encontró a una mujer que estaba enredada entre las algas, una mujer muy hermosa, que era pues de esta naturaleza sirenística, y ella le pidió si la podía volver a llevar al mar. Entonces él le dijo que sí, él la llevó al mar, y ella le dijo que le iba a conceder 3 deseos por ser buena persona. Estos 3 deseos tuvieron que ver con riquezas, salud y bienestar para él y para su familia. Sin embargo, ella, al ver que él era buena persona, se enamoró de él, así que ella intentó llevarlo más profundamente al mar, pero él no permitió que esto pasara. Sin embargo, ella le dijo que 9 años después iba a volver por él, iba a volver a buscarlo. Y justamente 9 años después, él ya de haber vivido con su familia, con todos los deseos cumplidos que la sirena le otorgó, él de repente la vio y aunque no hablaron, no se dijeron nada, él se lanzó al mar y dijo que era una especie de agradecimiento que tenía con ella por lo que le había brindado. Entonces es bien interesante este amor entre estos dos personajes y
esa transacción tan curiosa que hicieron. Y ahora voy a hablar, dejé para el final, de mi cuento favorito de sirenas. Es un relato de un autor francés que fue escrito a finales de 1800. Se llama La tristeza de las sirenas y pues es muy romántico. Yo pienso que no hay nada que defina mejor en sí lo que significa la esencia del romanticismo, porque aquí las sirenas, teniendo ese significado de que van a atraer a alguien a la muerte a partir de seducirlo, pero va mucho más allá, porque ellas consideran que este acto que están haciendo es algo casi incluso salvador, porque ellas están ofreciendo una muerte de amor de alguna manera, o sea, una muerte por amor, mejor dicho, que es una muerte mucho mejor a la que le podría esperar a un hombre de la época, pues es la lógica de las sirenas de esta historia. Voy a mostrarles por acá unos fragmentos para que vean a lo que me refiero y comprendan esa esencia del romanticismo, que no hay criatura en el universo que lo entienda mejor que una sirena. ¡Ah, qué locos! ¿A dónde iban? ¿Hacia la batalla? ¿Hacia el odioso tránsito? ¿Cómo? Por esas vanas quimeras que los hombres llaman honor, gloria, patria. ¿Cuántos jóvenes corazones dejarían de luchar y cuántas bocas no conocerían otro beso que el de la pálida muerte? ¿Es que no hay lechos más agradables que los campos de masacres empapados de fuego y sangre? Es cierto que somos temibles. Nuestro juego más querido consiste en debilitar con nuestras caricias el orgullo viril de las energías. Es cierto que somos pérfidas. Nuestros amantes mueren en nuestro primer abrazo. Pero qué raza loca y despreciable sois vosotros, hombres de hoy en día, que preferís al goce la imbécil vanidad de las tareas humanas y juzgáis que no vale la pena morir por un beso. Bueno, todas estas historias que les he estado contando, todo este análisis que estaba haciendo me ha llevado a preguntarme, "Hmm, ¿son las sirenas femme fatales? ¿O son las sirenas acaso sad girls? ¿O de pronto son quizá incluso los primeros vestigios de la Manic Pixie Dream Girl?" Y bueno, antes, para los que de pronto no tengan tan claro qué son estos conceptos, voy a dar algo de contexto. La femme fatale se trata de una mujer que utiliza un arquetipo de mujer que utiliza su sensualidad y sexualidad para atraer a un hombre a la muerte y ganar así poder o algo, ganar algo para ella. Yo asocio a muchas figuras vampiras femeninas con este constructo. El de la Sad Girl se trata de un personaje cuya tristeza y sufrimiento es romantizado especialmente para una figura masculina, y eso me lleva a preguntar, bueno, hay mucho imaginario en que las sirenas son hermosas, pero hay siempre o casi siempre un adjetivo con el que también se las describe y es o melancólicas o tristes, o los cantos que ellas están haciendo de alguna manera se describen como trágicos, dolorosos. Estos adjetivos suelen estar muy presentes en el imaginario de sirenas, y sobre todo porque casi siempre el tema de la lágrima de la sirena, precisamente su lágrima, es algo que tiene tanto poder y tanto valor. O sea, miren, por ejemplo, en Piratas del Caribe, la cuarta película, era la lágrima de sirena la que, no me acuerdo qué hacía, porque hace mucho no veo la película, pero yo recuerdo que un objetivo era hacer llorar a la sirena para conseguir la lágrima, porque la lágrima hacía algo mágico importante. Si se acuerdan ustedes, me dicen en los comentarios. Y la Manic Pixie Dream Girl consiste en un arquetipo de mujer creado por directores masculinos con el propósito de movilizar a sus personajes masculinos tristes a través de la locura de esta chica, o quizás su forma de ser única y diferente o alocada. Entonces es un personaje que está hecho para movilizar al hombre de la historia. Y lo hace de una manera diferente a la damisela en apuros, porque mientras la damisela en apuros es más pasiva en el sentido de que solo está esperando ser salvada y así moviliza la historia, la Manic Pixie Dream Girl, con su locura y su manera de ser única y diferente, atrae al protagonista y lo empuja o lo impulsa a realizar ciertos cambios de aprendizaje en él. Entonces yo pienso que las sirenas de alguna forma no encajan en uno solo, sino que algunas son una mezcla de todos estos arquetipos
o algunas de pronto se parecen más a uno en específico. Por ejemplo, La Sirenita de Hans Christian Andersen para mí pega más con la Sad Girl, aunque tiene por ahí tintes de damisela en apuros. Por ejemplo, la sirena que les conté de Luti, la que concedía deseos, esa sirena me recuerda quizá más a una Manic Pixie Dream Girl, aunque también quizá con algún tinte de femme fatal, porque pues lo quería traer al mar, no sabría decirlo. Las sirenas de mi cuento favorito de sirenas del autor francés Catulle Mendes, sí las veo mucho más como femme fatal. Y por supuesto, no voy a hacer este video sin hacer al menos una mención honorífica a lo geniales que son las sirenas de Peter Pan. Así que les voy a mostrar un fragmento. Estas también para mí se asocian un poco a la femme fatal, pero no completamente. Como digo, las sirenas tienen esa magia de que mezclan los arquetipos. Entonces, pues eso se puede encontrar en muchas figuras, pero las sirenas lo hacen de una manera que descresta hasta el punto de que todavía nos parecen súper interesantes o nos llaman mucho la atención y son tan inmortales como, así como los vampiros tienen ese lugar tan importante en la cultura pop, también lo tienen las sirenas. Los niños solían pasar largos días de verano en esta laguna, nadando o flotando casi todo el rato, jugando a los juegos de las sirenas en el agua y cosas así. No debéis creer por esto que las sirenas tenían buena relación con ellos. Por el contrario, uno de los pesares más duraderos de Wendy era que en todo el tiempo que estuvo en la isla jamás logró que alguna de ellas le dirigiera ni una sola palabra cortés. Cuando se acercaba sigilosamente hasta la orilla de la laguna, podía llegar a verlas a montones, especialmente en la roca de los abandonados, donde les encantaba tomar el sol, peinándose con gestos lánguidos que la fastidiaban mucho, o incluso llegaba a nadar de puntillas, como si dijéramos hasta ponerse a una yarda de ellas, pero entonces la veían y se zambullían probablemente salpicándola con la cola, no por accidente sino con toda intención. El momento más hechizador para verlas es cuando cambia la luna. Entonces sueltan unos extraños gritos lastimeros, pero la laguna es peligrosa en esas circunstancias para los mortales, y hasta la noche que vamos a relatar ahora, Wendy no la había visto nunca a la luz de la luna. No tanto por miedo, ya que por supuesto Peter la habría acompañado, como porque había instaurado la norma estricta de que todo el mundo estuviera en la cama a las 7. Sin embargo, iba con frecuencia a la laguna en los días soleados después de llover, cuando las sirenas emergen en enormes cantidades para jugar con burbujas. Emplean como pelotas las burbujas multicolores hechas con agua de arcoíris, pasándoselas alegremente las unas a las otras con la cola y tratando de mantenerlas en el arco iris hasta que estallan. Las porterías están a cada extremo del arco iris y a las porteras solo se les permite usar las manos. A veces hay cientos de sirenas jugando en la laguna a la vez y es un espectáculo muy bonito. Bueno, ahora voy a hablar de otro tema que es vital relacionado a las sirenas para entenderlas a lo largo de su evolución y es la humanidad que hay en las sirenas. Hasta qué punto son una criatura mitológica que tira más a un animal o hasta qué punto son humanas mágicas. Es bien interesante porque así como el vampiro aparece como un reflejo de la pregunta humana de qué hay más allá de la muerte, la sirena aparece como un reflejo de la pregunta de qué hay más allá del mar, pero incluso creo que es una pregunta que a medida que se ha intentado responder va mucho más allá, porque no es solo qué hay más allá del mar, sino también qué hay más allá de la humanidad. Incluso teniendo en cuenta que las sirenas tienden a ser tanto femeninas y estar tan ligadas con la feminidad, vienen a ser un intento de respuesta a una pregunta masculina de qué hay más allá de la psique femenina. Porque además las sirenas se ligan mucho con lo que tiene que ver con la seducción. Y aparte, pues es una pregunta que yo he escuchado hacer a hombres, tal vez no con las mismas palabras, pero hasta nuestros días incluso, que parece como que no pueden entender a las mujeres tan fácilmente. Y tal vez a lo largo de la historia han proyectado su curiosidad, miedo o desconocimiento frente a la feminidad a través de la figura de la sirena.
Bueno, para concluir, las sirenas y el mar van de la mano y han fascinado a la humanidad desde que existe. Es curioso cómo a través de la naturaleza y la fantasía intentamos definir lo que somos, lo que nos gusta y lo que tememos. Cuéntenme cuáles son sus historias de sirenas favoritas, películas o canciones que tengan que ver con sirenas. Y si me pueden recomendar historias de sirenas contemporáneas o cuentos o películas, lo que sea, yo súper feliz, los leo a todos y de una me pongo a buscarla. Les deseo melodías bonitas y muchas gracias por venir hasta acá. Chao.